Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez a nombre de mi compañera Selene Flores, titular de este espacio. Le agradezco su atención y le invito a que nos acompañe en los siguientes 58 minutos que tenemos por delante, donde hay mucha información y por supuesto las historias que han ido surgiendo a lo largo de este día y que surgieron a lo largo del fin de semana. Y vamos a comenzar con temas de la política. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores y representantes de instituciones académicas, incluso de la iniciativa privada, firmaron el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Esto busca garantizar su distribución social. La titular del Ejecutivo reconoció que este acuerdo no ve al agua como mercancía, sino como un derecho, además de que se buscará que de manera conjunta se garantice tener una visión para la sustentabilidad y el desarrollo. La mandataria añadió que otro de los beneficios de este tratado será poner en orden las concesiones del vital líquido. Primero, en poner orden. Tenemos que poner orden a las concesiones. Por distintas razones. Desde que el agua se vio como una mercancía en los 90s y se pensó que ello iba a generar eficiencia. Hay distintos sistemas administrativos, hay transferencia de derechos que no necesariamente cubren todo lo reglamentario y al mismo tiempo se conoce poco cuánta agua disponible hay en el país. Entonces, lo primero es poner orden en las concesiones y esto lo vamos a hacer en acuerdo con todas y con todos, que sepamos realmente un solo registro de las concesiones y transmisiones de derechos del agua, que sean realmente legales. El agua es fundamental y también entender lo que ocurre con la productividad en el campo. Platiquemos más sobre este acuerdo con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Se encuentra ya conectado con nosotros Julio Verdeguesa Cristán. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un privilegio poder platicar con usted esta noche con algo tan sensible, secretario, y la cartera que usted encabeza, la de la agricultura, es donde más agua, más recursos se utilizan en ese aspecto. Sí, es correcto. 75% de toda el agua que ocupamos en México se ocupa para producir alimentos. Es correcto. Esto, secretario, ¿cómo hacerlo ante esta nueva realidad de cambio climático y todo lo que está sucediendo en México? Mire, el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad abarca muchos aspectos, ¿no es cierto? Abarca, primero, sobre todo lo fundamental, reconocer el derecho humano al agua, que el agua no la podemos tratar como una simple mercancía, como se hizo en las reformas de los años 90. No es una mercancía, es un derecho humano que todos tengamos acceso a este vital elemento. En segundo lugar, se trata de poner orden en las concesiones. Las concesiones son cuando una persona, un particular, un agricultor, un agroindustrial, llega y dice, ¿sabe qué? Yo necesito tantos metros cúbicos de agua para hacer tal actividad, y la Conagua les da esas concesiones. Hay un desorden enorme, como dijo la presidenta, en estas concesiones. Entonces tenemos que poner orden. ¿Cuántas hay? ¿Dónde están? ¿Cuánta agua se está usando? Y que no se usen fuera de los espacios para los que se dieron y para los fines que se dieron estas concesiones. Y luego hay muchos esfuerzos de inversión en el Acuerdo Nacional del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de los agricultores, de los industriales. O sea, este es un esfuerzo de todos ir juntos a hacer las acciones que se necesitan para recuperar, ¿no es cierto?, la gestión sustentable del agua. En el caso de la agricultura, lo que incluye es un programa muy, muy grande, muy ambicioso de tecnificación del riego. ¿Qué quiere decir eso? Pues usamos el 75% del agua y muchas veces con tecnologías muy, muy anticuadas, que son muy ineficientes. Necesitamos muchos litros de agua para producir 1 kilo de alimentos. Con nuevas tecnologías, que es lo que vamos a incorporar, nuevas infraestructuras y tecnologías, podemos producir más con muchísima menos agua. Y ahí es donde los distritos de riego que participan en este acuerdo, que son 67,
se han comprometido a devolver más de 2.800 millones de metros cúbicos de agua. ¿Qué es eso? Pues es el agua que es suficiente para que 20 millones de personas tengan toda su necesidad del agua en un año completo. Entonces, sí, van a producir más comida con muchísimo menos uso de agua. Pero quiero destacar, también el Acuerdo Nacional incluye obras estratégicas para el abastecimiento y mejorar la disponibilidad de agua y la calidad del agua en las ciudades. Hay presas, hay acueductos, hay plantas de tratamiento, hay desaladoras de agua. Y luego una cosa importantísima, incluye un elemento ambiental, la recuperación de 3 cuencas que son los ríos más contaminados de México. Como dijo la presidenta, no podemos ser el 12ª economía del mundo y tener los ríos más contaminados. Sin duda. Entonces hay 3 ríos importantísimos que los vamos a descontaminar. Secretario, y en ese sentido, el país, como usted lo comenta, es tan diverso, tan amplio, tan grande, y cada una de las regiones de nuestro país tiene sus propias particularidades. Un acuerdo y un plan como el que se conoció el día de hoy atiende cada uno de lo que ocurre. El sureste tiene mucha agua, el centro está padeciendo y estamos convirtiéndonos ahora en un foco de atención. ¿Y qué decir del norte del país con las sequías y la baja cantidad de lluvia? Ustedes vieron en las imágenes que proyectaron, ¿no es cierto?, que en este evento estaban todas las gobernadoras y los gobernadores de México. En cada estado, la presidenta se reunió uno por uno con los gobernadores, las gobernadoras y sus equipos. Nos reunimos con todos ellos para identificar cuáles eran las necesidades y las obras claves. Entonces, por ejemplo, con el gobierno del estado de Tabasco, la obra estratégica que se ha priorizado incluye, pues, defensa contra las inundaciones, una serie de inversiones para que no haya tantas inundaciones o que bajen las inundaciones. En otros estados como Baja California, pues las inversiones claves es, por ejemplo, una desaladora para que pueda haber agua para las ciudades de Ensenada y de Tijuana. Y así, claro, reconocemos la realidad. Uno de los elementos más interesantes de este acuerdo, Jaime, es que para cada estado estamos invitando a concurrir al gobierno federal, por supuesto, el gobierno del estado y los gobiernos municipales, y en cada entidad federativa tener un plan maestro. Uno, decir, bueno, pues esto es lo que se necesita, qué sé yo, en Tamaulipas o en Guanajuato o en cualquier lugar. Entiendo. Y ese plan rector, decir, todos invertimos en el mismo plan. Y también para evitar que se dispersen los recursos. Y lo importante también, la presencia de la iniciativa privada. Vimos a Eduardo Tricio, de Grupo Lala, también asumir responsabilidades. La iniciativa privada tiene que estar de la mano con el gobierno federal, secretario. Mire, son indispensables. Ellos son, en buena medida, los usuarios del agua. Iniciativa privada incluye industriales, como Grupo Lala, y efectivamente Eduardo Tricio hizo importantísimos compromisos, no solo para consumo, también para restauración ambiental. Cuatro Ciénegas va a devolver miles y miles de metros cúbicos de agua para restaurar ese ecosistema. Entonces están los industriales, está la minería, están los agricultores, todos ellos son sector iniciativa privada y todos concurrieron voluntariamente al llamado que nos hizo nuestra presidenta. Nadie creía que íbamos a llegar a estas cifras enormes de compromiso de devolución voluntaria de agua. Lo entiendo. Y fíjense, eso está firmadito, ¿ah? No es así un discurso. No es palabra que se la lleva el viento, o en este caso el agua, secretario, y hay que destacarlo. Y siendo usted uno de los encargados o de las carteras pues más importantes en el uso cotidiano de agua, pues hay que destacar lo que ocurrió en ese sentido. Y por supuesto también estos 2.800 millones de metros cúbicos que está usted comprometido a realizar. Hay responsabilidades que se adquieren en otros gobiernos, por ejemplo lo que ocurrió en el gobierno de Salinas de Gortari, compromisos de agua. ¿Qué va a ocurrir con estos compromisos que ocurrieron en otros momentos de gobierno, secretario? Bueno, mire, aquí es un compromiso con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿no es cierto? Espera, vamos a necesitar más de un sexenio
para resolver definitivamente la situación del agua. La presidenta le va a dar un gran avance, pero claro que esto requiere una mirada de largo plazo. Pero primero, como digo, son compromisos firmados. En segundo lugar, ya nos citó la presidenta, dijo, nos volvemos a ver en un año, aquí mismo donde hubo este evento que fue en la reserva de Xochimilco, un lugar bellísimo, y dijo, nos vemos en un año para ver cómo se han cumplido los compromisos. O sea, no nos olvidamos, ya firmamos y adiós y buenas noches. No, ahora tenemos que cumplir. Gobierno federal, iniciativa privada, agricultores, gobiernos estatales. Todos firmamos, todos tenemos un compromiso y esos son compromisos exigibles. Perfecto, pues vamos a estar muy pendientes y deseosos del éxito que tenga algo que es tan sensible y que hemos venido padeciendo ya en algunos puntos del país y que no es un tema exclusivo de México, es un tema que al mundo le importa y hay que detenernos en ello. Secretario, gracias por sus minutos, cuídese mucho, que esté muy bien y muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime, hasta luego. Hasta pronto. Buenas noches. noches. El secretario de Agricultura, Julio Verdeguer. Y en más información, este lunes a la medianoche cerró el plazo para registrarse en elección judicial, esta extraordinaria que se va a llevar el próximo año. Vamos a repasar cómo van a quedar estos registros. Se informó que alrededor de 49,398 personas se lograron inscribir, van a poder participar. De ese total, y aquí es donde se dividen, y aquí está interesante ver cómo quedó entre cada uno de los poderes. 18,447 aspirantes llegaron a través del Comité del Poder Judicial, lo conocimos hoy en la mañana, con el exministro Arturo Saldívar. Ahí lo vemos en pantalla. Desde el Legislativo se reportaron 27,146 aspirantes. El Poder Judicial fue el que menos aspirantes logró sumar en estas semanas. Fueron 3,805 personas. En la mañanera, ya le decía que el ministro en retiro, Arturo Saldívar, informó cuál va a ser la etapa y qué es lo que sigue en este proceso. Una etapa en que vamos a analizar todos los requisitos formales, que como dije está hasta el 14 de diciembre. Después veremos qué candidatos y candidatas son los más idóneos para de ahí sacar a los finalistas, y estos finalistas irán a entrevistas públicas o comparecencias públicas y ya después tendremos los números para los candidatos y candidatas que pasarán a la insaculación. Muy contentos y muy contentas quienes integramos el comité y muy agradecidos con toda la gente. Vamos a seguir adelante y el próximo 1 de junio de 2025 seguiremos haciendo historia. Muchas gracias. Y en temas relacionados con la elección judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la cantidad de personas que se lograron registrar para contender en esta elección extraordinaria del próximo año. A todos aquellos que decían que él iba a ser un fracaso, que una vez más se equivocaron. El pueblo de México está consciente, activo, y este registro pues es muestra de ello. Y el Poder Judicial se va a transformar para bien. Pues nos va a tocar a todas y a todos promover la votación. A quien esté participando pues le corresponde su promoción. Y además pues no va a recibir recursos, sino es una promoción a través de volantes, de sus propias redes sociales. Vamos a abrir los canales públicos, va a participar mucha gente. Sin embargo, en su conferencia mañanera, juzgadores de todo el país solicitaron que se transparente la lista de aspirantes a jueces, magistrados y ministros. Además, cuestionaron que en muy pocos días se llegaron a los objetivos. Se les hizo extraño. Yo, si tuviera que ponerle un adjetivo, diría que es sospechoso, ¿no? Sobre todo si vimos la semana pasada cómo es que había una campaña que llamaba abiertamente a las juventudes a inscribirse porque no estaban teniendo la respuesta que esperaban. Entonces, justo lo que se manejó en redes sociales y que desde luego pondremos toda la atención en ello, es que o se cayó el sistema o no había la posibilidad de acceder a ello. Insisto, no lo sabemos con certeza, pero por lo menos así se estuvo manejando en algunos momentos y de buenas a primeras resulta que esto es un éxito y que tienen a todas las personas.
Ya hace unos momentos la propia Comisión Temporal del INE para la elección judicial se reunió con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Esto para abordar las siguientes etapas que vienen dentro de este proceso y también explicar el marco geográfico, electoral, judicial que creó el propio instituto para esta elección, que es una elección inédita. Para eso se dio este encuentro. Mientras que en la Cámara de Diputados, 22 votos a favor, 10 en contra, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la Ley Federal de los Derechos y la Ley de Ingresos para el 2025. Turnó ambos proyectos a la mesa directiva. Esto tiene la intención de que se discuta y que se vote ya mañana, mañana martes en el Pleno. Dentro de este paquete se incluye el presupuesto para que el Instituto Nacional Electoral realice la elección del Poder Judicial el próximo año. Recordemos que este paquete fiscal prevé ingresos totales por 9.302.000 millones de pesos para el 2025. Esto implica un crecimiento económico de entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto. Y este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El objetivo es hacer visibles sus casos para que se exija justicia a las autoridades y que esto no quede en la impunidad. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Azucena Rangel, te encuentras en esta marcha, diste puntual seguimiento de todo lo que ocurrió desde que comenzó la convocatoria. Azucena, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas noches, un saludo a ti, a tu auditorio. Efectivamente, pues nosotros estuvimos desde la 1 de la tarde ahí en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde pues justamente se comenzaron a congregar estos colectivos, estos contingentes de mujeres, quienes pues justamente, ya lo mencionaba, salieron a las calles para exigir justicia ante las diferentes violencias. El primer colectivo que llegó fue la Red Nacional de Refugios, este grupo de mujeres que se dedican a atender a mujeres víctimas de violencia, pues justamente ya hacen un llamado a incrementar el presupuesto en los temas de refugios. Posteriormente llegaron otros contingentes, otros colectivos, alrededor de las 2, 3 y media de la tarde. La marcha en sí partió a las 4 de la tarde con alrededor de 5 o 6 contingentes de varias mujeres quienes acudieron aquí. Ya se lo mencionaba, víctimas de violencia vicaria, violencia familiar, violencia feminicida, las víctimas colaterales, también un colectivo de violencia digital. Recordemos que actualmente hay un caso abierto por violencia digital con inteligencia artificial. También ellas estuvieron presentes en esta marcha y pues justamente la movilización se llevó a cabo por Paseo de la Reforma, posteriormente Avenida Juárez, 5 de mayo y culminó en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, donde pues justamente esta movilización culminó con algunos pronunciamientos de familiares de víctimas que pues hicieron un llamado justamente, aunque pese a que las violencias son diferentes, es importante unificar todas estas causas que están manifestando, justamente es unificar esta lucha que se está realizando para lograr una acción mucho más contundente. Mencionarte que de acuerdo con cifras del gobierno capitalino, la asistencia fue alrededor de 1.500 mujeres, registrando un saldo blanco sin ningún tipo de incidentes, lo cual nosotros también pudimos constatar a lo largo de la movilización. Realmente no hubo un incidente de gravedad, no hubo ningún problema, no hubo ningún enfrentamiento como luego se va a ver en estas movilizaciones, por lo cual se mencionaba saldo blanco. Únicamente hubo presencia de 400 ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero
pues no hubo necesidad de su intervención. La movilización culminó con los pronunciamientos alrededor de las 6:30 de la tarde y pues justamente las mujeres comenzaron a dispersarse. Este es un poco el reporte que tengo de lo que ocurrió el día de hoy en este día, donde pues justamente la consigna es erradicar la violencia contra la mujer, pero pues también que las autoridades hagan su parte y busquen justamente cómo atenderla. Perfecto, Azucena, pues atentos para lo que se pide al final del día es que los hechos de impunidad no queden en ese sentido, que exista mucho mayor cercanía con las mujeres y por supuesto que tengamos esa posibilidad como sociedad en un país donde por desgracia en promedio 10 mujeres son asesinadas diario. Y bueno, pues hay que hacer algo y hay que hacerlo de manera conjunta, todos en esta sociedad. Gracias, Azucena, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches. Pendientes, Jaime, buenas noches. Y a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la próxima Secretaría de la Mujer, Citlali Hernández, presentaron esta campaña, Es tiempo de mujeres sin violencia. Vienen, además de la reforma constitucional, varias leyes secundarias que ya están en el Senado de la República, en donde se establece la obligatoriedad para las fiscalías, para que tengan una fiscalía especializada para atender la violencia contra las mujeres, en particular el feminicidio. Queremos hacer un llamado a toda la sociedad a conocer una campaña permanente que hemos decidido implementar. Creemos que la violencia se tiene que atender como lo hemos estado haciendo, pero sobre todo se tiene que prevenir y eso solo lo vamos a lograr si construimos una nueva noción colectiva de igualdad, de convivencia entre hombres y mujeres. En ese contexto, hoy en el Estado de México, por mayoría de votos, los diputados mexiquenses aprobaron la interrupción legal del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación. Con esto se modifican los artículos 248, 249, 250 y 251 del Código Penal mexiquense. No obstante, si hay penas para quienes practiquen y consientan o bien ejecuten un aborto después de las 12 semanas completas. Además, quien realice la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer se le impondrán de 5 a 10 años de prisión y multas que van de los 50 a los 400 días. Sanciones que podrían aumentar si lo comete un servidor público. Vamos con este caso, con el caso de Eduvina Peñuelas Navarro. Ella lleva 2 semanas incomunicada en un hospital de Baja California, luego de ser herida de bala en un enfrentamiento entre fuerzas federales y traficantes de personas. Esto ocurrió hoy en la frontera de Tecate. Su familia ha buscado apoyo de la Embajada de Colombia sin ningún éxito. Said Betanzos tiene toda esta información. La migrante colombiana Eduvina Peñuelas Navarro permanece incomunicada en el Hospital Civil de Mexicali, Baja California, desde hace 2 semanas. Por órdenes del personal administrativo y sin justificación, su celular fue confiscado. Ella desde que ingresó al Hospital General de Mexicali no nos pudimos volver a comunicar con ella más. Le quitaron el celular por completo, le dijeron que ya no podía tener el celular ahí. Y nosotros en la angustia, su hijo en la angustia, su familia todos en la angustia por querer comunicarse con ella. Mediante su celular, se comunicaba con su familia para informar sobre su estado de salud tras sufrir una herida de bala en una rodilla. A escondidas, algunos enfermeros le prestan sus teléfonos. Así, ha mantenido el contacto. Ella le pidió a su hijo, le dijo: hijo, yo necesito que hablar con un psicólogo, no puedo dormir desde que sucedió eso, tan presto trato de dormir algo, siento que sueño que me están disparando, que me disparan los brazos, las manos, que me las tuercen, es una pesadilla todos los días. El pasado 2 de noviembre se reportó que 2 migrantes colombianos murieron. 4 estaban heridos y 1 salió ileso de un supuesto enfrentamiento a tiros entre fuerzas federales y traficantes de personas en la frontera de Tecate. Entre las víctimas están Eduvina y su hijo Ronaldo Andrés, de 20 años, uno de los fallecidos. Sin embargo, hasta hoy, la Fiscalía de Baja California no tiene evidencias de un ataque a la Guardia Nacional, como lo relató Eduvina.
La familia de la mujer buscó la ayuda del Consulado de Colombia, pero no ha recibido respuesta. Nosotros exigimos que si no nos ayudaron con la repatriación del cuerpo, porque ya eso nos vamos a hacer cargo nosotros los familiares, pedimos de que de verdad estas muertes no queden impunes, que se haga justicia. Desde Estados Unidos, la familia de Dubina busca la ayuda de organismos de derechos humanos en Baja California para darle acompañamiento. Yo no sé qué pasa en ese hospital de ahí donde está ella, que lo tienen a uno como callado, a ella como callada. Yo creo que eso es vulnerarle el derecho de verdad que ella tiene. Desde Baja California, para Milenio Noticias, Said Betán. Con esta historia hacemos una pausa. Vamos a volver con lo que ocurrió el fin de semana. Nuevamente violencia en el sureste del país. Esto y más cuando regresemos. Vamos con lo que ocurrió en el sureste del país. La seguridad nuevamente es tema. En Tabasco se vivió un fin de semana violento. La noche del sábado, hombres armados irrumpieron en una boda y mataron a una persona. Lo hicieron en plena fiesta. Ayer ocurrió una nueva masacre. Por la madrugada, hombres armados balearon a 6 personas en un bar. Esto del centro de Villahermosa. Al parecer, señalan las primeras investigaciones, iban en busca de una sola persona. Terminaron matando a 6. Agredieron ahí a los presentes. Las imágenes no dejan lugar al terror que se vivió este fin de semana ahí en Tabasco. Sobre lo que vimos, el fiscal general de Tabasco, José Barajas, reveló que fueron 7 los agresores que irrumpieron en el centro nocturno de Bar en Villahermosa. Confirmó que la agresión fue derivada de la pugna de 2 grupos contrarios del crimen organizado. Nos hace suponer que estos hechos sí tienen correspondencia con la disputa que sostienen organizaciones criminales, que son de lo que queda de la decisión de la organización criminal Barragora con la otra organización criminal que se identifica con las 4. Seguimos con las investigaciones. No les puedo dar más información al respecto. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que están atendiendo el tema de la violencia en Tabasco y la entidad tendrá todo el apoyo a nivel federal. Trabajando todo el gabinete de seguridad y con las autoridades estatales en estrategias especiales para cada estado. Entonces, así lo estamos haciendo en el caso de Tabasco, que tiene su problemática particular. Entonces, está ahí el secretario Omar García Harfuch en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, con el gobernador y todo el apoyo federal que requiera Tabasco. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está viviendo a esta hora, a las 7:32, tiempo el centro del país? Vamos directamente con nuestro corresponsal hasta ese punto, Liliana Collado. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, te saludo a ti y a nuestro auditorio y como bien dabas parte de lo que ha dicho en estas últimas horas las autoridades estatales sobre los acontecimientos que pues enlutaron a muchas familias aquí en Tabasco, tanto en el municipio de Jalapa, donde se celebraba una boda, lo que debió de haber sido un momento especial y se convirtió en un momento de horror cuando sujetos a bordo de 3 camionetas llegaron a irrumpir y pues a tratar de llevarse a una persona que de acuerdo a las autoridades se dedicaba a la trata de personas. Y bueno, en este terrible momento fueron 5 los que resultaron heridos y pues la persona a la que se iban a llevar, de nombre Vladimir, pues resultó muerta al oponerse, al resistirse al levantamiento y pues le dieron varios disparos, perdiendo la vida en el momento y pues en esta fiesta
tanto la mamá de la novia como su papá resultaron heridos. La mamá recibió un impacto de bala en el hombro y el papá un impacto de bala en el pie. De los demás lesionados, pues fue el propio alcalde del lugar que aseguró que fueron 5 personas más que resultaron lesionadas. Y bueno, pues horas después se dio lo que es lo del Debar MX, que fue también un ataque armado de personas que iban igual a ejecutar, porque fue a ejecutar que llegaron a una persona de nombre Jonathan, que fue de los 6 ejecutados esa noche. Entre ellos, de los demás que fallecieron, habían 2 jóvenes de 19 años de edad, a quienes hoy les dieron cristiana sepultura. Uno era originario del municipio de Cunduacán y que se dedicaba a la música, y otro era un joven estudiante de 19 años de edad que apenas estaba en el primer semestre de la universidad. Pues esos jóvenes truncaron sus sueños a causa del crimen organizado, pues que en esta ocasión cobró vidas inocentes. Pues te comento que en la reunión de la mesa de seguridad que se celebró esta mañana en el Palacio de Gobierno, se dio a conocer que tanto los titulares de la 30 Zona Militar como de la Guardia Nacional y el secretario de Seguridad Pública fueron requeridos a la Ciudad de México, donde seguramente estarían sosteniendo una reunión con el titular de la seguridad, Harfuch, Omar García Harfuch, y pues esperemos que traigan buenas noticias sobre las estrategias que van a aplicar aquí en el estado. Por lo pronto, en lo que se analiza la operatividad de los bares y centros nocturnos, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, dijo que van a estar reforzando la seguridad y vigilancia afuera de los antros, pues están viendo la manera de que se cierren temprano, y pues situación que los dueños de los bares no han respetado. Pues eso es lo que ha acontecido aquí en el territorio tabasqueño. Pues ya estaremos muy pendientes, Liliana, del avance de las investigaciones, y por supuesto que pues lo que se pide siempre, que los hechos no queden en la impunidad y que se les dé justicia a quienes hoy están despidiendo a un ser querido inocente, además, que estaban en una noche de esparcimiento y lo único que fueron a encontrar fue la muerte. Imagínese ante la tragedia que estamos. Liliana, gracias, cuídate mucho, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. De Tabasco vamos a ir a Sinaloa, donde continúan los hechos de violencia. Medios locales reportaron que ayer hubo 31 reportes de balaceras y de acuerdo con la Fiscalía Estatal se han registrado al menos 12 asesinatos. Pero no solo eso, esta madrugada hubo un ataque directo contra las cámaras de videovigilancia que forman parte de los sistemas del control del C4. El secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, detalló que un total de 65 cámaras, sí, 65 cámaras fueron baleadas. Suman ya un total de 382 dispositivos dañados en las últimas semanas. Los grupos delincuenciales quieren que concluya, que termine toda evidencia. ¿Y cómo lo hacen? Destruyendo las cámaras de videovigilancia. Dijo que los dispositivos van a ser repuestos paulatinamente, pero se iniciará de inmediato, pues preocupa que la capacidad del sistema de videovigilancia se encuentre reducida. Más tarde se informó que se reforzará la seguridad en Sinaloa. Una campaña de 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército va a salir de la Ciudad de México a dicha entidad para sumarse a los ya destacados en aquella región del país. El operativo va contra la delincuencia y busca restablecer el orden en Sinaloa. Cabe destacar que ya se tienen desplegado, escúchalo bien, 2,000 militares e integrantes de la Guardia Nacional en esa entidad. Recordemos que vive una ola de violencia por la disputa entre dos grupos antagónicos, los Chapitos y los Mayos. De visita en la Ciudad de México, esto causó mucho revuelo y también pues polémica, el gobernador Rubén Rocha admitió que hubo encuentros entre grupos criminales y la autoridad, sin dar más detalles al respecto. Ha habido encuentros entre los grupos criminales directamente con la autoridad. Esos se han reducido un poco, pero están. Mientras no amanezcamos con la noticia de que se encontró, hubo gente que reportó que por ahí andaban civiles armados, mientras eso no ocurra, es que lo tenemos presente. Por eso
no queremos hablar de que las cosas se han terminado. Hemos logrado avanzar mucho. Ya tenemos el 89% de las escuelas funcionando. Por ejemplo, hoy con lo de la madrugada, con el tema de las... no van. ¿Por qué? Porque se toma preventivamente para que no vaya a haber algún problema mayor. Pero ya tenemos las escuelas trabajando, ya tenemos en general la actividad económica funcionando. Más tarde, en medios nacionales, el gobernador aclaró en una entrevista telefónica que los encuentros a los que se referían eran encuentros entre las bandas delincuenciales y los grupos que están buscando guardar el orden en aquella región. A eso era lo que se refería. Luego de la operación Enjambre, ya aquí en el Estado de México, la cual se detuvo a 7 mandos y funcionarios del Estado de México por distintos delitos, hoy el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez, aseguró que no se encuentra prófugo. Informó que ningún integrante de su gobierno ha sido notificado o bien aprendido relativo al operativo. Dijo que está con toda la disponibilidad de colaborar con las autoridades sobre cualquier comentario hacia su responsabilidad administrativa, así como el comisario municipal, quien también se encuentra atendiendo sus propias funciones. Yo también estoy sorprendido que me han hecho famoso estos últimos días aquí en los medios de comunicación y nos han dicho que estamos metidos en cosas delictivas y demás. La verdad es que aquí estamos para dar la cara y siempre con la frente en alto, cumpliendo con nuestra obligación y nuestra responsabilidad. A nosotros no nos han notificado nada. Aquí estuvimos el día viernes trabajando desde temprano hasta la noche. Pues desconozco cuál sea el objetivo de ese operativo en el municipio de Coacalco, pero que sepan estas autoridades que espero que sea con justicia, que no sean trabajos inventados o armados, y que si algún servidor público, mal servidor público, esté haciendo cosas indebidas, por supuesto deberá pagar. Bueno, pues una importante aclaración del parte del municipio. Justamente ayer se realizaron las audiencias de los funcionarios detenidos. Aquí tenemos las historias. Los 7 servidores públicos detenidos en distintos municipios del Estado de México en el operativo Enjambre permanecerán en la cárcel en espera de que se resuelva su situación jurídica. En audiencias por separado, la Fiscalía Estatal los imputó por distintos delitos, por lo que jueces de control dictaron prisión preventiva. El próximo 27 de noviembre se conocerá si son vinculados a proceso o no. En el caso de la alcaldesa de Amanalco, María Elena N., fue señalada por los fiscales por el probable delito de homicidio en agravio del síndico Miguel Ángel Lara. También presumen que tiene vínculos con el grupo criminal de la familia michoacana. Mientras que Heller y Guadalupe Figueroa, presidente del DIF en el municipio de Tonatico, fue imputado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro con fines de extorsión contra un comerciante. No hay mayor prueba en ese sentido, entonces vamos a juntar nuestros medios de prueba para poderlos contrarrestar. Ahorita no sé qué medios de prueba tenga la familia porque no conocíamos la investigación, hasta ahorita que nos las dieron. Vamos a platicar con la familia si hay algún medio de prueba para poder confrontarlos con las 2 imputaciones que obran en su contra. El subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, Omar N., fue acusado por el presunto delito de extorsión contra un automovilista. O sea, me parece que no tiene lógica, no tiene coherencia ese relato de las posibles víctimas y una serie de circunstancias, ¿no? Que me parece que es sumamente deficiente la investigación de la Fiscalía. También fueron imputados el director operativo de la Policía de Iztapaluca, Rodolfo N., y el segundo al frente de esta corporación, Roberto N., así como Heraclio N., director de Seguridad Pública de Tejupilco, y Manuel Alejandro N., director de Seguridad Pública de Amanalco. La determinación de la medida cautelar solicitamos que fue carente de fundamentación y motivación sobre algo que incluso ni siquiera solicitó el Ministerio Público, pero bueno, las resoluciones se acatan, no se discuten y se debaten. Entonces yo creo que la vamos a debatir por medio del amparo. Milenio Noticias. Y miren, en Texcaltitlán ayer fue velado Isidro Cortés, jefe de la policía que se habría suicidado
cuando era detenido por agentes federales y estos le estaban leyendo sus derechos. En el marco de esta operación, recuerde que ocurrió el viernes. Ahora su familia cuestiona la narrativa oficial, así como el video que circula en redes sociales del momento en el que el mando policiaco habría accionado su arma de fuego. Su viuda y su hermano exigen que se limpie la imagen de este agente. Esa es la misma pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasó? Él, siendo una persona honesta, que no se dejó corromper, que nunca faltó a sus principios y valores, que protegía a su familia, protegió a un pueblo, y que ahora el gobierno le haya pedido cuentas. Y no sé si realmente mi esposo lo haya hecho o lo hayan hecho ellos, porque grabaron videos y los subieron a las redes y eso es la parte que emiten. Entonces yo necesito saber y que aclaren y limpiar el buen nombre de mi esposo, porque ante todo siempre va a ser un hombre recto, que jamás se manejó con mentiras ni con extorsiones de ningún tipo. Yo no tengo nada que esconder, no tenemos una casa elegante, no tenemos un carro del año, absolutamente nada. Los pesos, pocos o mucho que nos gastamos él y yo y mis hijos, fue gracias a Dios y a su esfuerzo y su sacrificio y su quincena de día con día que trabajaba. Vaya situación que hizo y que provocó el presidente electo Donald Trump con las declaraciones que dio hace unos minutos sobre tema de aranceles. Va a ver de qué se trata al regresar. Bueno, luego del caso de Marilyn Cote, ahora sucedió algo similar, pero en Querétaro. ¿Ves esta historia? María N., una supuesta cirujana plástica, fue expuesta en redes sociales por realizar procedimientos erróneos. Estrella Álvarez, tienes toda la historia, nos va a comentar lo que ocurre, pues no en Puebla, esta es de Querétaro. A través de un anuncio en redes sociales fue como Daniela dio con María N., una doctora especializada en cirugía plástica y que presuntamente había dejado buenos resultados en sus pacientes. Daniela pretendía realizarse una lipoescultura cuyo costo era de 75,000 pesos, para lo cual dio un adelanto de 15,000. Fue en mayo de este año, yo lo vi su anuncio por redes sociales, en Facebook, entonces la contacté, me pasó su número, estaba en el U7001, entonces pues me parece así como que el lugar estaba bien y dije, pues ok, ya agendé la consulta con ella, pues me ofrecía según consulta gratis, de valoración, pues al final sí me cobró la consulta. Y pues terminé yo pagando como apartado, me dejó ella porque pues sí estaba diciéndome necesitas apartar, que no sé qué, y que para que todo te respete, el precio, que tampoco era pues nada barato. Sin embargo, un sexto sentido la llevó a realizar una consulta con otro especialista que le alertó sobre las quejas en otras mujeres, a quienes esta falsa cirujana había realizado un procedimiento erróneo. Mira, por lo que más quieras, no te operes conmigo si no quieres, pero no te operes con ella, investígala bien, checa bien, no tiene cédula profesional. Y pues la verdad me hizo darme cuenta que había muchas cosas que yo no había revisado. O sea, yo con la emoción del momento, pues no revisé eso de la cédula, no la busqué en creo que es el AMPER, que es la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos. Entonces dije, en la torre sí es cierto. Al investigarla, no encontró validación oficial como médico, sin embargo halló un registro del 2023 con ese nombre, cuya identidad pertenecía a una psicóloga. Existe un problema muy grave, puede ser de trágicas consecuencias. Sabemos que el hecho de hacer cosas, procedimientos médicos con gente que no están capacitados académicamente para hacer esos procedimientos puede tener consecuencias catastróficas. Lo que yo les recomiendo a la gente, a la población, es que cada vez que acudan con algún médico, siempre hay que investigar. María N. fue detenida por usurpación de profesiones y lesiones en agravio de 9 mujeres. En tanto, Daniela busca que se le regrese el dinero del adelanto que dio por el procedimiento que afortunadamente no alcanzó a realizarse. En Querétaro llegan a la Comisión de Arbitraje Médico al menos 2 casos de presunta negligencia médica de diversas especialidades. Desde Querétaro, para Milenio Noticias, Estrella Álvarez. Y ahora vamos con la agenda internacional y comenzamos con esto que, bueno, pues tiene
pues muy presionado el tipo de cambio. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar una advertencia y ahora lo hace de manera conjunta para México y también para Canadá. En su cuenta de Truth, Trump dijo que una de sus primeras acciones ejecutivas, en cuanto asuma el mando, va a ser firmar una orden ejecutiva que busque imponer aranceles del 25% a todos los productos que lleguen de ambos países. O sea, tanto de Canadá y de México, Estados Unidos, todos completitos, 25%, sin miramiento alguno. Añadió que este arancel permanecerá vigente hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales detengan la invasión que están haciendo Estados Unidos. Híjole, qué declaraciones. Añade que tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absoluto para resolver fácilmente este problema de larga duración. Tras este anuncio, ya le decía que el dólar, al menos aquí el tipo de cambio, está pues muy presionado, ¿eh? De acuerdo con la página Investing, ahí lo vamos a ver en pantalla, se encuentra ahorita en 20.60 el tipo de cambio. Ahí lo vemos, 20.60, está fluctuando desde que dio la declaración como cohete de estos de Elon Musk, que se van a la estratosfera, pues así casi el tipo de cambio. Ya se quedó ahí asentado, ya veremos mañana si tiene alguna respuesta. Es prácticamente imposible poder subir los aranceles. Imagínense el golpazo a la economía norteamericana, una economía que está tan vinculada a la mexicana y a la canadiense con estos aranceles. Imagínense todo lo que llega a aquella nación que tenga este costo. Los primerititos que lo seguirían o que lo resentirían son los propios norteamericanos y sus bolsillos. Así que yo creo que lo pensaría dos veces, pero bueno, pues lo dice desde sus cuentas de redes sociales. Y en más temas internacionales, los temas de la guerra no nos deben de distraer, pero por supuesto tampoco debemos de quitarle el dedo del renglón. La guerra entre Ucrania y Rusia. El equipo de transición de Donald Trump anunció que va a trabajar con el equipo del presidente saliente Joe Biden para intentar alcanzar un acuerdo de paz en esta tensión que se vive allá en Europa. Esto luego de que la última semana Biden autorizara el uso de misiles estadounidenses hacia Ucrania en contra de Rusia. Recordemos que durante la campaña Trump y su círculo cercano criticaron las medidas de Biden en torno a este mismo conflicto. Y en más temas internacionales, fiscales de Estados Unidos buscan desestimar el caso en contra del presidente electo Donald Trump por el caso del asalto al Capitolio en el 2021. Eso como un intento de revertir su derrota electoral contra Joe Biden en las elecciones del 2020. Uno de los argumentos con los que se busca echar atrás estas acusaciones es el regreso del empresario a la Casa Blanca luego de su campaña en el 2024. Los fiscales que trabajan con el fiscal especial Jack Smith citaron una política de larga data del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de que los presidentes en funciones no deberían enfrentar un proceso penal. La jueza de distrito estadounidense, Tanya Chutkan, aún tendrá que aprobar la solicitud de los fiscales. Y miren, más temas internacionales, no hay que perder de vista lo que ocurrió en Europa. Un avión de carga de DHL se estrelló cerca de la capital lituana, ahí en el aeropuerto de Vilnius, lo que provocó un incendio en una zona residencial. Un piloto español falleció y otras 3 personas que iban a bordo fueron hospitalizadas. Las autoridades señalaron que están investigando las causas de este suceso, aunque el Ministerio Alemán de Exteriores no descartó que pudiera tratarse de un acto de sabotaje, pues el avión partió de Leipzig, donde tiempo atrás se abrió una investigación tras incendios provocados por dispositivos ocultos al interior de paquetes en un almacén de la ciudad alemana. Vamos a ir a la pausa comercial y ya está Minelli, Ya hay días y horarios de la liguilla del fútbol mexicano. Mi querida Minelli Ataide, ya estás aquí entre nosotros y ya hay fútbol, ya hay horarios. Sí, exacto, ya hay horarios, ya el último boleto justamente de los cuartos de final se definió ayer. Xolos de Tijuana le gana justo a los rojinegros del Atlas para llevarse ese último boleto a la liguilla, es decir, a los cuartos de final, como les habíamos comentado. Y bueno, vamos a repasar justamente, Jaime, los horarios para que los tengan, para precisar todo lo que tenemos que saber, porque bueno, ya te decía, el equipo de Juan Carlos
Carlos Osorio, eso sí, rescató ya este semestre, pues porque inició bien, tuvo un paso irregular después y pensábamos que por ahí perdía el boleto. Pero que se va de los Xolos, ¿no? Se habla mucho que se va de los Xolos, se habla mucho. Y es que Juan Carlos Osorio, recordemos que sus últimos pasos han sido así, ¿no? O sea, llega un equipo, se habla mucho de rumores, de que si se va. Bueno, ya veremos. No le fue tan mal con Xolos, no le ha ido mal. A ver cómo le va. Pero bueno, vamos a ver cómo le va en esta liguilla y qué pasa con él. Veamos ahora sí cómo quedan definidos los duelos, porque la ida ya es este miércoles, se juega así. América se enfrentará a Toluca a las 19 horas. Xolos recibe justamente a Cruz Azul a las 21 horas con 10 minutos. Para el jueves, San Luis contra Tigres a las 21 horas, perdón, y Monterrey contra Pumas también a las 21 horas con 10 minutos. Ahí tenemos el Atlético de San Luis, que es, a las 19 horas en el Alfonso Lastras. Y bueno, a ver, el Monterrey contra Pumas, tú que le vas a los Pumas, ¿le ves posibilidades? Claro, pero por supuesto. Es que mira, vamos a salir con 1-0 de allá y aquí les vamos a aplicar una dosis de 2. Bueno, yo confío en ti y voy a poner en mi quiniela y en las apuestas a los Pumas. Y si no, te vamos a cobrar a ti. Si no, ya vamos a ser dos desilusionados. Minelli, ya nos tenemos que ir. Claro que sí, pero platicamos mañana. En la afición también, ¿no? Claro que sí. Gracias, quédense con Pedro Gamboa. Gracias. Hasta mañana.